el doctor José Manuel Mier, que es cirujano torácico. Oiga, créame, no es solamente una cuestión médica, es un asunto social con el que vamos a hablar con este extraordinario doctor. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido una pérdida familiar de un ser querido, un problema laboral. Y esos problemas, con el tiempo, el sujeto es capaz de reponerse a esos problemas. De todos los problemas que tengamos, de todas las circunstancias adversas que envuelvan nuestro entorno, estoy seguro que ustedes pueden sacar una parte positiva. Tenemos entonces que ponernos manos a la obra y persistir. ¿Por qué persistir? Porque en ese camino hacia la mejora de nuestro problema, hacia la solución de esa adversidad, seguramente va a haber contratiempos, va a haber dificultades, va a haber gente que quizás nos obstaculice, circunstancias adversas. Pero el objetivo, si nosotros lo tenemos claro, hay que persistir para cumplir nuestro objetivo. Bueno, el doctor José Manuel Mier Odriozola, cirujano torácico. Créeme, sí vamos a platicar de lo que tiene que ver con las cirugías y eso, no. Aquí el asunto es un tema, le diría, social, ¿no? De todo lo que esto se está haciendo y significa. Doctor, ¿cómo has estado? Aquí estamos con mucho gusto de estar. El gusto con es nuestro, ustedes, doctor. Además, el gusto y nuestra admiración. A ver, déjame decirte, hemos estado viendo ese famoso aparato, el Da Vinci. Sí. A ver, empecemos por ahí. No sé si te parece. ¿Qué es ese aparato? ¿Qué es lo que hace? Y digamos, tú, ¿cómo fuiste metiéndote en este aparato? Claro. ¿No? Mira, el sistema quirúrgico Da Vinci es hoy por hoy el sistema de más alta sofisticación para poder realizar cirugía de mínima invasión en todas las áreas quirúrgicas. De mínima invasión. De mínima invasión. Ya en México hace unos cuantos años que se empezó a utilizar en algunas otras especialidades. En concreto, los primeros fueron los urólogos, sí, después ginecólogos, después cirujanos bariátricos, y pues por primera vez nosotros el viernes pasado arrancamos el tema torácico, en concreto con el cáncer de pulmón. A ver, vamos a ir viendo y tú nos dices ahí para que entendamos. Claro. Bueno, ahí tú estás en todo este proceso de preparación. Sí. Y metes las manos en un aparatote ahí. Rarísimo. Sí, la verdad es que es un espectáculo para uno como cirujano poder hacer esto, porque pues el cirujano siempre ha estado ligado al enfermo, al costado del enfermo, tratándolo, incluso esperando, agarrándole la mano para que se duerma, sí, y que el enfermo, la última cara que ve antes de dormirse sea la tuya, que la primera... Es una buena cara. Exactamente. Y esto, pues ahora cambia, ¿no? Porque nosotros operamos al enfermo a 3-4 metros de distancia, sentados, ya no tenemos que estar parados a un costado, nos sentamos cómodamente, metemos la cabeza en un visor y ese visor nos da una visión del campo quirúrgico, ajá, pero con unas ventajas. Eso es lo que tú ves. A ver, digamos, ahí en todo este proceso, sí, de preparación, porque yo decía, ayer va a venir mañana el doctor que nos va a explicar, a ver, pero esto significa que tú te metes en una especie de visor. Exacto. Que tiene se aumenta lo que estás viendo. Lo veo por 3. El tamaño del campo quirúrgico yo lo veo por 3. Sí. Entonces, además de que lo veo por 3, lo veo en alta definición y en tercera dimensión. Sí, este es uno de los grandes avances en cuanto a imagen. Tenemos la visión de la tercera dimensión. Entonces, ¿esto qué hace? Pero tú te tienes que preparar mismo verlo así que verlo en tercera dimensión. De hecho, pues nosotros traemos una trayectoria ya de cirugía de mínima invasión de muchos años. Sí. Hicimos aquí en México la primera extracción de un pulmón por mínima invasión. Operamos al primer enfermo sin anestesia general. O sea, traemos un recorrido. Y claro, este recorrido, cuando tú te subes en esa bola de nieve, pues te tienes que ir a la velocidad de la bola de nieve. Y la bola de nieve hoy nos hace chocar con el robot Da Vinci. Sí. Entonces, en ese sentido es que nosotros hemos tenido que prepararnos
durante muchos meses, estudiar esta nueva tecnología, porque francamente es nueva, e incluso cambiar nuestras formas de operar, porque teníamos, pues, digamos, habilidades ya aprendidas, pero que no son suficientes para entrar al robot. Entonces, todo esto es un proceso de adaptación que sin duda pues, es fascinante, nos ayuda a renovarnos y, pues, y al final pero pues, déjame estamos felices. decirte, doctor, que sí tiene algo de alucinante, debe ser conocerlo. Sí. Uno imagina esos momentos en que le abren a uno el estómago, van extirpando, van Sí. viendo. Esto significa que tú haces lo mismo con este robot. Así es. Y lo tiene, oye, digamos, ¿dónde está el instrumental o cómo está todo? Nosotros colocamos al enfermo y nosotros vamos a colocar varios puntos de entrada, ¿sí? 3 o 4 puntos de entrada. Estos puntos de entrada van de 8 milímetros a 12 milímetros, la herida más grande. Que es nada. Nada, Sí. no es nada. Entonces, a través de esas heridas vamos a colocar los diferentes brazos del robot, que a esos brazos nosotros les podemos, como pueden ver ahí, sí, les podemos ir intercambiando las diferentes pinzas que necesitamos, y eso es lo que está haciendo ahí la señorita instrumentista y mi ayudante que está a un costado. Sí. Entonces, cuando ya tengo las pinzas adecuadas, yo me siento en la consola y empiezo a hacer la cirugía tal cual como si estuviéramos operando al enfermo abierto. ¿Qué es el monitor que tienes enfrente? El monitor ese que está enfrente es para que tanto instrumentista como ayudante puedan ver el mismo campo quirúrgico que estoy viendo yo en el monitor de la consola del robot. Ahí ve, esas son las incisiones. Eso es lo que tú estás viendo. Sí, esas son las incisiones donde entran. Te digo, esas heriditas tienen entre 8 y 12 milímetros y por ahí están entrando los brazos del robot con el diferente instrumental. ¿Y ahí qué está haciendo el brazo del robot? El brazo del robot tiene un instrumento colocado, en ese caso pues tiene una pinza, y con esa pinza yo estoy empezando a disecar los tejidos, en este caso de las venas y las arterias. ¿Y dónde está la cámara? ¿Cómo les para ver ahí? En esa toma en concreto se está viendo nada más un brazo que trae una pinza, y este otro brazo que está acá es el brazo del ayudante. Ese brazo sirve para que el ayudante me meta y saque diferentes cosas que yo van a necesitar. Por ejemplo, una gasa, por ejemplo, una aguja si quiero suturar adentro, etcétera. Es para que entre y salga y material. todo por el mismo conducto. Exactamente. Oye, sí, digo, supongo que para ti esto es alucinante, ¿no? Pues estamos, la verdad, muy emocionados porque pues, es una tecnología increíble. ¿Cuántos países la tendrán? Mira, te puedo decir que el 75% de todos los robots que ya están en funcionamiento en el mundo los tiene Estados Unidos. Wow. ¿Sí? El 75%. Te puedo decir, por ejemplo, que en México todo el país tiene 10 robots. ¿Sí? Para que te hagas una idea, la dimensión en el punto en el que estamos, México tiene 10 robots, Estados Unidos tiene 4,000. ¿Sí? La cirugía que nosotros estamos haciendo en este momento, que es la utilización del sistema robótico para tórax, en América Latina la tiene en este momento Brasil, un par de hospitales en Brasil, uno en Sao Paulo, uno en Río, y Colombia. ¿Sí? Y pues ahora nosotros en México. En algunas partes de Europa ya se tiene, por supuesto, en Alemania, en Austria, en los países escandinavos, por supuesto, ya lo utilizan. En China la utilizan brutalmente. O sea, China tiene tiene dos ventajas. Sí. Tienen mucho dinero y tienen muchos enfermos. Sí, claro. Entonces, claro, cuando tú conjuntas la tecnología con la cantidad de enfermos, hacen unas curvas de aprendizaje, unas curvas de expertise brutales. Sí. Entonces, nosotros no nos quedamos atrás, ya tenemos el robot, no es que haya exceso de recursos, pero también tenemos muchos enfermos, entonces estamos muy esperanzados. Pero que digamos, a ver, así de fácil, doctor, ¿tienes una buena lista esperando? Sí. O sea, casi que de aquí te vas a operar. Pues mira, hoy no, pero hoy tengo consulta, pero sí, los que vea hoy probablemente estén para la semana que entra. Para la semana que entra. Así es. ¿Dónde está el robot? ¿En dónde? ¿En qué hospital? El robot tenemos, yo concretamente tengo a la disposición 2 robots, uno en el Hospital Ángeles de las Lomas, donde soy el jefe de la clínica de cáncer de pulmón, y el otro lo tengo en el Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango, que es
un hospital del gobierno del Estado de México. De tal manera que eso es otra de las cosas que a mí me gusta presumir y de las que me siento muy orgulloso, es que esta tecnología no solo la hacemos accesible a gente que puede pagar un hospital privado, sino que también está accesible a la gente de escasos recursos. ¿Cuánto puede costar uno de esos robots, doctor? 80 millones de pesos. Eso es lo que cuesta. Pero te diría, mejor inversión no puede haber, ¿no? Pues mira, más allá de que sea tu profesión, más allá de que estés tú involucrado, es tu profesión, tienes un diagnóstico de la salud en México, parece que sí, ¿no? Pues sin duda. Yo creo además que el robot, esto que arrancamos el otro día, es solo el primer paso de un futuro gigante. Me atrevo a decirte aquí, delante de tus cámaras, que en 10 o 15 años el robot va a operar solo. Wow. Va a operar sin la necesidad de que yo maneje los instrumentos. O sea, tú lo vas a diseñar, pero bajo otra actitud, bajo otra posición. Exactamente. Tú piensas que este robot en unos pocos años le vamos a poder cargar las imágenes, por ejemplo, de un tumor en el hígado, ¿no? Sí. Entonces, ese robot va a crear una imagen en tercera dimensión donde nos va a decir, aquí está el tumor, pero aquí hay una vena, aquí hay una arteria, aquí hay un nervio. Y tú en una computadora vas a poder dictar la bitácora quirúrgica que quieres que ese robot desempeñe. De tal manera que eso se lo vas a cargar al robot y el robot va a poder operar él solo, siguiendo la bitácora que tú le has dictado. Entonces, tú estarás los cirujanos estaremos en el quirófano únicamente supervisando que no ocurra ningún extraño. Esto suena a ciencia ficción, pero también los coches de Tesla eran ciencia ficción hace 15 años. Hace 25 años la telefonía inteligente era ciencia ficción. No. Entonces, yo estoy convencido que esto va a suceder, Javier. Oye, tenemos ahí un doctor que a lo mejor lo ubicas, un físico del Politécnico, que está en Alemania, que se trajo de Los Ángeles a México un automóvil manejado ya con computadora que él diseña y que tiene todo el reconocimiento ahorita en Alemania. O sea, ese futuro como que va llegando. Yo creo que sí, sin duda. La otra cosa es, a ver, tú, doctor, ¿cuánto tiempo te pasaste entrenando? Espérame, oye, ¿no es lo mismo que tengas aquí al paciente, pum, 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 le abras, que todo esto tenga que ver con, a lo mejor tienes que reenseñar tu pulso en algún sentido? Bueno, qué bueno que tocas el punto del pulso en concreto. ¿Por qué? Porque el robot es un aparato que dentro de sus múltiples ventajas ayuda a corregir los defectos de movimiento del cirujano. Mira. O sea, si mi mano fuera temblorosa, el robot va a corregir y a filtrar esos defectos de movimiento y va nada más a dar el movimiento preciso. Si, por ejemplo, en el campo quirúrgico yo estuviera aquí y mi instrumentista se da la vuelta y me da un codazo, cosas que pueden pasar, ese movimiento brusco el robot lo va a filtrar. Cuando yo estoy metido en el visor, si por algún motivo tengo que voltear, alguien me habla, cualquier cosa, y yo saco mi cabeza del visor, en ese momento el robot, ¡pum!, fija los brazos que están dentro del paciente, de manera que no haya ningún movimiento involuntario. Los fija, se quedan. Oye, ¿tú estás con tus lentes? ¿Con los que traes? Sí. O sea, cabe todo ahí. Cabe todo. El visor, además del campo quirúrgico, tiene una bocina a los costados para que mi gente que está en la mesa con el enfermo me puedan comunicar cosas, y tengo un micrófono para que ellos a la vez también me escuchen. La tecnología. Oye, no me digas que cuando tenías 10 años, bueno, ¿cuándo decidiste estudiar medicina? Mira, yo decidí ser médico casi con 17 años. Me fui a área 2, ya ves que teníamos que estudiar área 2, prepa. Porque con toda franqueza, pues las matemáticas no eran lo mío. Fíjate. Entonces, oye, pero también en medicina te caen las matemáticas. Sí, la estadística en medicina la utilizamos muchísimo. Pero bueno, ya es menos, ¿no? Entonces, hemos podido ir aprendiendo algo de estadística con los años. Pero, pues, la verdad es que uno entra a medicina. Yo vengo además de una familia donde no hay ni médicos, no hay enfermeras, no hay nadie dedicado al campo de la salud. ¿A qué se dedican? Pues mira, mi papá se dedicó a la hostelería toda la vida, mi mamá a la casa, y pues nada que ver con el terreno médico, claro, ¿no? Sí. Entonces uno cae en medicina y la verdad muchas veces sin saber bien qué vas a hacer ahí. Y es un camino pues que vas descubriendo tu vocación, vas viendo qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te atrae. Yo al principio me gustaba mucho la cardiología,
pero después cuando vas caminando ya ahora sí que los años de la facultad, ahí está una foto de... A ver, ¿quiénes son? Si me la pueden poner acá, a ver si se puede luego. Esos son mis amigos y mis compañeros. Oye, pero ahí de dónde son. Medicina. Estamos en el anfiteatro, en la clase de anatomía con cadáver en la Universidad Anáhuac. Allá en la del norte me dices, ¿verdad? Sí, esos son mis amigos, mis compañeros del primer año de medicina. Oye, sí. Que ya no vuelves a la Anáhuac casi nada porque te la pasas en hospitales, ¿verdad? Pues mira, de repente me invitan a dar alguna conferencia y con todo gusto voy, y me han invitado a estar en el staff del profesorado, pero no a veces no puedo. Sí, ¿a qué horas? Oye, sí. Pero entonces, digamos, pensar en que, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Sí. A los profesionistas como tú que están como muy definidos, pensar en ser abogado o arquitecto, ni de broma. La verdad es que no me veo. O sea, a mí me dicen hoy en día, ¿qué te gustaría hacer? Le digo, híjole, es que si me quitas de médico, no sabría qué hacer. Sí. Porque un economista, un abogado, un ingeniero puede trabajar en muchas cosas. O sea, un ingeniero puede trabajar en un despacho, puede llevar un negocio, puede trabajar en una empresa. Es muy polifacético, pero los médicos, la verdad es que pues no sabemos qué hacer si no nos sacas de ahí. Sí. Es una rama muy amplia, ¿no? No, pero es cierto, es una rama muy especializada. Porque ¿no? A mí me gusta, y intento cultivar todas las ramas, a mí me gusta decir que un buen médico, un médico completo, debe tener 4 patas como una silla. O sea, para que una silla sea funcional, servible, etcétera, tiene que tener 4 patas. Para mí, un médico de verdad tiene que tener 4 patas, que es la asistencia, la número 1, porque pues para eso se creó la profesión, ¿no? Para asistir a nuestros semejantes. Pero muy importante es la docencia, hay que transmitir el conocimiento, la investigación, generar nuevo conocimiento, y más en esta área que lo del año pasado ya es viejo y lo de hace 5 años es viejísimo, entonces hay que seguir generando conocimiento. Y cuarta pata, la obra social. O sea, el médico tenemos que cultivar nuestra obra social. Si tú tienes asistencia, docencia, investigación y obra social, entonces eres un médico que como esa silla tiene 4 patas y que puede ser funcional. ¿Cómo te fue en todo este proceso en cuanto desarrollas tu carrera y de repente tú mismo te has de haber visto diciendo me voy tomando una especialidad y de repente te vas que España, que Italia, que eso y sobre todo supongo pensado esto en función de ciertos rompimientos desde el familiar, ¿no? Que es muy importante, hasta me refiero el encontrar qué tan capaz eres cuando vas a otro lado, qué tanto tu proceso de formación ha sido fuerte, dicho de otra manera, qué tal la Anáhuac te sacó de buen médico. Claro. ¿No? Mira, la verdad es que yo me fui a hacer la especialidad a Madrid, recién casado, nos casamos un 19 de junio y el día 1 de julio yo entraba a la especialidad. O sea, luna de miel de 3 días. De nada, sí. Todo esto pues fue el apoyo familiar detrás, sin duda, el apoyo de mi esposa que se aventó conmigo, porque caray, cambiarnos de país, recién casados, vida nueva, todo nuevo, pues fue toda una aventura. Llegamos a Madrid y ahí me encontré pues un hospital de primerísimo nivel. ¿Cuál? En el Ramón y Cajal de Madrid, es el hospital de los hospitales más grandes de toda España. Y yo encontré que yo no venía nada mal preparado. O sea, encontré que lo que yo había aprendido en México estaba a muy buen nivel. O sea, no tuve que remar en contra de la corriente para alcanzar a mis iguales allá. O sea, llegué en buenas condiciones. Cierto es que pues ahí me formé y luego hice mi especialidad, pero luego los cursos de alta especialidad, estuvimos en Boston, en París, en la Escuela Europea de Cirugía en Italia, etcétera, son pluses muy grandes, ¿no? Eso me ayudó a que después pues nos dieran trabajo. Yo ya me iba a regresar a México y surge la oportunidad de que me dieran trabajo en Barcelona. Ahí conocí a uno, pues al que yo considero mi maestro en muchísimos sentidos, al doctor Molins, y ahí nos fuimos pues 6 años y medio a trabajar, ya a trabajar a Barcelona. Entonces, los hospitales de Barcelona pues son el top de España, la verdad, están muy bien equipados, se hace una investigación de muy alta calidad. Me enseñaron, y eso sí tengo que decir, yo aprendí a investigar, aprendí a escribir en España, porque esa parte sí estaba un poco coja de lo que yo traía aquí, y pues descubrí que pues lo que te decía, que no solo la asistencia, sino la investigación y la docencia es parte fundamental del quehacer diario de un médico, ¿no? ¿Cómo te fuiste acercando a esto
a ver, ya del cáncer de una manera más concreta y nos estamos muriendo de cáncer. Mira, la verdad es que es una necesidad. O sea, cuando tú estás inmerso ya en el campo de la medicina, ya entiendes y estás al día de todo lo que pasa, te das cuenta que el cáncer es la causa terrible de lo que nos está matando. Si tú te fijas y examinas de qué se muere la gente en el planeta, número 1, de enfermedades cardiovasculares. Número 2, de enfermedades cerebrovasculares. Y número 3, del cáncer en todos sus aspectos, ¿sí? Entonces, si te centras en el cáncer número 1 que está matando a personas en la Tierra es el cáncer de pulmón. Si tú juntas los muertos anuales de cáncer de mama, de próstata y de colon juntos, no alcanzan el número de los que se mueren de cáncer de pulmón. Uy. Y esto pasa en Estados Unidos, en China y en México, ¿sí? O sea, en las últimas cifras oficiales de la OMS para México cifran en casi 11,000 muertos al año en 2014 las defunciones por cáncer de pulmón en México. Oye, a ver, pero ¿por qué esa proclividad? Te diría, ¿qué es lo que hace que, digo, no puede ser el cigarro solamente, ¿no? Ahí supongo que buena... Todos los cánceres son multifactoriales. El agente exposicional, sin duda, es uno de los más importantes, y ahí está el tabaco. Pero aquí en México, además del tabaco como exposicional, tenemos otras cosas muy importantes, la contaminación ambiental. La combustión de los vehículos automotores suspenden partículas terribles, sí. Alquitrán, derivados del azufre, metales pesados. Todo eso hace que tengamos una exposición terrible a sustancias muy nocivas. Número 2, también entrando en ese campo exposicional, el Valle de México, Puebla, está expuesto a las emisiones volcánicas. El Popo todos los días echa partículas de asbesto, y ni cuenta nos damos. Bueno, lo vemos, pero no... Todo eso tú lo estás inhalando. Sí. Y esa solo es la parte exposicional. El cáncer tiene que ver con herencia, por supuesto. Si sí. Tienes familiares en primer grado que han tenido algún tumor, también cuenta. También cuenta si estás tomando medicamentos. Algunos medicamentos disminuyen las defensas de nuestro cuerpo. Todo esto rompe el equilibrio orgánico. Todos nosotros cada día estamos produciendo células cancerosas en diferentes órganos. Y nuestro mismo cuerpo se encarga de regular esa producción de células malas y las elimina, ¿sí? Cuando esa balanza de defensa y células anómalas se rompe, es cuando se empiezan a producir los tumores. Sí. Y todos estos agentes que estamos mencionando son los que hacen que células anómalas crezcan más o que nuestros mecanismos de defensa desciendan. ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer ante el cáncer, doctor? Yo creo que sí. No te veo convencido, ¿eh? Es que creo que sí, pero no lo suficiente y no a la velocidad que esto necesita. De lo que está pasando. Tú fíjate, por ejemplo, en el caso del tabaco. Fue en 1964 cuando por primera vez el encargado de la Secretaría de Salud en Estados Unidos dice por primera vez en el 64 que el tabaco hace daño al corazón y que produce cáncer, 1964. Para que nosotros hayamos empezado a ver los cambios tangenciales en legislación, prohibición de publicidad de tabaco, han pasado 30 años. Y ciertamente eso ha beneficiado, porque tú ves las curvas de incidencia de fumadores, sí. Desde 1964 empiezan a descender, ¿sí? Pero esas legislaciones han llegado tarde, o están llegando tarde a algunos países. Algunos están tomando ya cartas en el asunto de manera muy seria. Tenemos, por ejemplo, ya casos como países como Tayikistán, donde está prohibida la venta y el consumo del tabaco. Es que como fumaban ahí. Claro, es de los países que más. Por ejemplo, los nacidos de 2013 en adelante en Rusia no podrán fumar, incluso teniendo los 18 años cumplidos. No podrán fumar, por ley. Entonces yo creo que todo esto favorece y favorecerá en los próximos años estos problemas. Por muchos años, y esto yo creo que fue la barrera que frenó el tema del tabaco, fue pues, los ingresos tan jugosos que se obtenían de las cigarreras. Esa película del informante es una maravilla, ¿no? Claro. O sea, tú piensas que el tabaco se graba en el mundo. En los países donde menos se graba están como en el 60%. Sí. Y en países donde más se graba anda como en el 80%. México anda en la mitad. Entonces, piensa tú que de una cajetilla de 50 pesos, el
pues el 70% se va a las arcas de la hacienda pública. Dices, caray, pues es mucho dinero, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el mismo Estado se está haciendo ya sacó sus cuentas y se da cuenta que sí entra mucho dinero por tabaco, pero lo que cuesta diagnosticar, tratar, investigar... Ese 70% te mata. Exactamente. Sí. Cuando tú empiezas a ver la factura del tabaco, solo paga el 69% del gasto que le genera a la sanidad pública el consumo del mismo. Wow. Solo el 69%. Sí. Entonces el negocio se acabó. Sí. Entonces ahora nadie hace negocio. No, ahora que el negocio se acabó es cuando de veras los gobiernos están apostando por sistemas de prevención, por sistemas de tratamiento más efectivos. Oye, a ver, ¿qué viene? ¿Vamos a saber algún día qué pasa? ¿Vamos a tener un día una especie de vacuna mágica que nos ayude o estamos muy lejos? Mira, el cáncer es complicado porque al ser multifactorial, sí, no hay un remedio mágico que lo cure. O sea, fíjate, por ejemplo, y hablemos de una de las cosas que más ha traumatizado al siglo XX, que fue la aparición del virus del VIH. Al principio se morían como moscas, pobrecitos, ¿sí? Hoy en día, los enfermos de VIH tienen unas supervivencias fantásticas. Sí, se alargó su vida. Ahí está Magic Johnson, que desde el 90 está infectado y no tiene ningún problema. No, y físicamente no se le ve mal. ¿Por qué? Porque ese virus pues tenía una causa y se ha encontrado un remedio. Rápidamente. Claro. Sí. Pero el cáncer es multifactorial, genético, exposicional, tiene 5 o 6 causas que no hacen sencillo encontrar un remedio. Ciertamente hemos avanzado mucho y en algunos cánceres hoy en día pues se sobrevive tremendamente, ¿no? Cánceres, por ejemplo, como el melanoma, que antes morían irremediablemente, pues hoy tienen muy buenas supervivencias. Pero en concreto nuestro cáncer de pulmón, todavía las cifras de supervivencia a 5 años siguen siendo las de 1960. ¿Por qué? Porque el cáncer de pulmón se diagnostica tarde, nos llegan tarde. Solo 17 enfermos de cada 100 nos llegan en etapas donde les podemos ofrecer un tratamiento curativo. Los otros 83 les vamos a poder ofrecer tratamiento bien para mejorar su calidad de vida y alargar un poquito, pero al final van a morir de cáncer de pulmón. Oye, ¿como cuántos pacientes se tratarán en los hospitales públicos? Entiendo que el hospital privado luego también hay cifras pues privadas, ¿no? Claro. Pero aquí en el hospital público, ¿qué pasará? Oye, ¿nos vamos a parar para sacarnos una foto? Claro. Sí, y tú me sigues contando. Órale. Sí. Pues mira, te hablaba de las cifras oficiales de la OMS, que datan en 11,000 muertos en 2014, pero las proyecciones demográficas de defunciones para el 2020 se van a 14,500. Entonces, todos estos enfermos, de esos 14,500 que van a morir en 2020, yo estoy convencido que los porcentajes de curación van a seguir siendo los mismos de ahora. ¿Por qué? Porque sí falta mucha investigación, sí falta bastante camino que recorrer en el tema del cáncer de pulmón. Hay gente interesantísima trabajando en el INCAN. Que le sé que le está investigando. Pero falta, hay mucho camino todavía. Oye, doctor, no me lo tomes a mal, pero espero no verte. Te agradezco muchísimo. Pero si me pasa, te iré a ver. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Felicidades, en verdad, felicidades, doctor. Gracias. Felicidades. Bueno, hay dos. Ahí se avanza en este país en algunas cosas, ¿eh? Se avanza, bueno, pásala bien. Hasta luego. Gracias. Doctor, muchas gracias. Oye. Canal 11, orgullosamente Politécnico.